Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas. Te damos gracias por habernos salvado con la preciosa sangre del Señor. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza tan gloriosa. Te damos gracias porque aún en esta tierra creemos en tu palabra de que no nos dejarás como huérfanos, sino que siempre estarás con nosotros y que nos guardarás y nos ayudarás hasta el fin del mundo. Gracias porque en este momento nosotros que hemos recibido la redención por la sangre del Señor, nos reunimos ante ti para alabar tu inmensa gracia y amor, para poder aprender tu palabra, y gracias por permitirnos tener comunión en esta santa congregación. Creemos que en este momento también estás aquí entre nosotros. Te pedimos que examines a cada uno de nosotros y que nos sostengas con tu mano misericordiosa y poderosa y que nos edifiques más completamente en santidad con tu gracia, palabra y Espíritu Santo, para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestras vidas. Este mundo se vuelve cada día más turbulento y se llena de pecado. Dios, sin tu ayuda y guía, inevitablemente caeremos en pecado. Por eso, Señor, sosténnos con tu mano misericordiosa y poderosa. Te pedimos que acompañes con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo a todas nuestras iglesias en el país y nuestras iglesias en el mundo y a todos los hermanos que están guardando su fe y están predicando el Evangelio en medio de las dificultades. Permítenos cumplir la obra de Dios de predicar el Evangelio con más valentía en estos últimos tiempos para guiar a muchas almas que aún no son salvas hacia ti, para que ellos también reciban la salvación. A los que están enfermos y débiles, sosténlos con tu mano misericordiosa y poderosa, y edifícalos de nuevo con más firmeza. Señor, que en cada momento nos das la palabra necesaria según el tiempo y que nos enseñes el camino a seguir. Enséñanos más tu palabra que deseas revelarnos ahora. Enséñanos tu santa voluntad y lo que debemos hacer. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias al grupo de coro. Me gustaría seguir escuchando solo los himnos. La letra de los himnos y las voces del coro siempre nos conmueven profundamente. Tanto que a veces pienso que pueden ser aún mejores que el sermón. Muchas gracias. Busquemos nuestras Biblias. Vamos a San Mateo, capítulo 6. Mateo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Se los leo. Mateo 6, desde el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Hasta ahí? ¿Pasaron bien el año nuevo? Estaba quieto y sin darme cuenta ya había pasado.
Bueno, así ya pasó el año nuevo según el calendario solar y también lunar. Un año ha terminado y otro año nuevo ha comenzado. Han sumado un año más a su edad, ¿verdad? Seguramente se han vuelto más maduros también, ¿no? Ya que ahora tienen un año más, también creo que su vida cristiana ha crecido mucho más. El día de la venida del Señor está cada vez más cerca también, y este mundo se vuelve más caótico y complicado. Sin embargo, damos gracias a Dios porque podemos vivir con valentía en la fe, confiando en Él. Nos alegramos y nos sentimos consolados porque podemos vivir obedeciendo a la palabra del Señor, con un corazón que anhela su regreso cada día. Entonces hoy, basándonos en el pasaje que acabamos de leer, hablaré sobre la oración que el Señor nos enseñó. La conocen bien, ¿cierto? Con este título les compartiré el mensaje de hoy. Parece sencilla esta oración, pero en ella está contenida una profunda voluntad de Dios. Por eso me preocupa si podré transmitir este mensaje correctamente. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dijo: «Vosotros pues oraréis así», y les enseñó esta oración. Mucha gente conoce esta oración como el Padre Nuestro. Yo también, cuando iba a otra iglesia antes, al finalizar el culto, el pastor decía: «Cantemos el himno número 3 y recitemos el Padre Nuestro». Y me gustaba porque significaba que el culto había terminado. Así, muchas personas lo memorizan de manera mecánica. Repiten el Padre Nuestro de memoria sin pensar en su significado. Sin embargo, el Señor no nos dio esta oración solo para que la recitamos en el culto como parte de una ceremonia. No es algo que debamos recitar sin reflexionar, como si fuera un simple ritual. De hecho, una persona que no ha nacido de nuevo verdaderamente no puede hacer esta oración. Es una oración que deben hacer aquellos que han experimentado un verdadero nuevo renacimiento. Jesús no nos enseñó esta oración para que oremos únicamente con estas palabras, sino para que comprendamos cuáles son los elementos esenciales de la oración de un cristiano. En Salmos 17:1 dice: «Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño». Por ejemplo, cuando hacemos una llamada también, no simplemente levantamos el celular y decimos lo que queremos y no más, sino que primero decimos aló y esperamos que la otra persona responda sí para asegurarnos de que hemos llamado a la persona correcta. Luego expresamos nuestro mensaje de manera clara y concisa. Así es la oración, es hablar con Dios. Es un hecho asombroso que podamos orar a Dios. Si lo pensamos bien, podríamos preguntarnos: ¿cómo puede Dios escuchar al mismo tiempo todas las oraciones de tantas personas en el mundo? Pero no es necesario preocuparnos por eso, porque Dios no es hombre como nosotros. No importa cuántas personas oren a la vez, porque Él escucha cada oración. El problema es si es que oramos correctamente a Dios o no.
Antes de orar, primero debemos estar espiritualmente conectados con Dios, ¿no? Por eso la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. En Isaías 66:1 dice, El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Cuando la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios, se refiere a todo el universo. Por eso oramos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en Jeremías 23:24 dice, ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice así. No hay ningún lugar donde una persona pueda esconderse de Dios, porque Dios está en todas partes. Por eso en Salmo 139, versículo 2 dice, Dios, has entendido desde lejos mis pensamientos. Así Dios no deja de vernos porque esté lejos. Él está cerca y también lejos a la vez. En otras palabras, Él llena completamente los cielos y la tierra. Entonces no hay lugar donde Dios no esté presente. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que el Dios Todopoderoso, el Creador y el Gobernante del universo, está por encima de todas las cosas. El hecho de que podamos llamar a este Dios Padre es un privilegio asombroso, ¿verdad? Dios no solo creó y gobierna el universo, sino que está por encima de todas las cosas. Él no está contenido dentro del universo, sino que lo trasciende. Por eso la Biblia dice que Él está en los cielos. ¿No es de verdad asombroso de que podemos llamar a ese Dios todopoderoso nuestro Padre? Our Father in Heaven dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo pensar en esto nos conmueve, ¿verdad? El hecho de que podamos llamar a Dios que hizo todo el universo Padre es algo tan asombroso. En Juan 1:12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos la salvación, nacemos de nuevo y recibimos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios y Él se convierte en nuestro Padre. Por eso solo aquellos que han sido verdaderamente salvos y han nacido de nuevo pueden llamar a Dios Padre. Ser hijos de Dios es una potestad, dice. Si alguien nace como hijo de un rey, automáticamente tiene el título de príncipe. No es porque haya hecho algo para merecerlo, sino porque nació como hijo de rey, tiene ese privilegio. Si alguien nace en una familia multimillonaria, es rico desde su nacimiento, ¿no? Es rico desde su nacimiento, porque es hijo de un multimillonario. Sin embargo, por encima de todo esto, el hecho de que el Dios que creó y gobierna todo el universo sea nuestro Padre es realmente asombroso y maravilloso, y es una realidad. Dios nos ha mandado a orar de esta manera. Por eso llamar a Dios Padre significa que tenemos con Él la relación más cercana e íntima. Entre un padre y un hijo no hay distancias ni formalidades, ¿cierto? Es una relación de amor y confianza. Y al mismo tiempo también sentimos reverencia, respeto hacia nuestro Padre Celestial, ¿verdad?
Le respetamos y le tememos con un temor santo. Por eso poder llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos es algo sumamente profundo. Debemos pensar en ello con seriedad. En el libro de San Juan 8:41, Jesús habló a los judíos. Los judíos eran descendientes de Abraham y el pueblo escogido por Dios. Entre todas las naciones de la tierra, Dios los eligió, no porque los amara solo a ellos, sino fue para revelar su gloria y su carácter al mundo a través de ellos. Por eso, los israelíes tenían un gran orgullo como el pueblo escogido de Dios. Es cierto que fueron el pueblo elegido, pero eso no significa que todos ellos fueran automáticamente salvos e irán al cielo. En 2 de Timoteo 2:10, el apóstol Pablo dijo que incluso los escogidos de Dios también deben ser salvos. Aunque Israel fue el pueblo escogido de Dios, cuando desobedecieron la ley de Dios y rechazaron a Cristo, en lugar de recibir bendición, ellos recibieron mucha maldición. Y como resultado fueron dispersados por el mundo durante más de 2000 años y sufrieron innumerables persecuciones y masacres. Ser el pueblo de Dios conlleva una gran responsabilidad. Para que sus almas sean salvadas, ellos también deben recibir a Jesucristo en su corazón y ser redimidos, al igual que nosotros. Si no son salvos, aunque sean el pueblo escogido, serán desechados delante de Dios. En Juan 8:41 vemos que los israelíes llamaban a Dios Padre. Pero Jesús les dijo claramente que Dios no era su Padre. El pueblo de Israel estaba muy orgulloso de ser el pueblo escogido por el Dios que creó el universo. Pensaban en esto con mucho orgullo. Pero les dijo, Dios no es vuestro Padre. Y no solo eso, sino que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Al pueblo, a los judíos que consideraban a Dios como su padre, Jesús les dijo, Dios no es su padre, sino tu padre es el diablo. ¿Por qué? Porque sus acciones demostraban que Dios no era su padre. Jesús dijo también, Él ha sido homicida desde el principio. El diablo ha sido un homicida desde el principio en el huerto de Edén. Él separó a Adán y Eva de Dios y los condujo a la muerte. Y a lo largo de toda la historia, Él tentó al hombre. Lo engañó y lo alejó de Dios para hacerlo pecar. Y fue ese mismo Satanás quien obró en los corazones de los judíos para que rechazaran a Cristo y para que lo crucificaran. Por eso Jesús dijo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, Satanás no solo dice mentiras, sino que las dice como si fueran verdad. Porque es mentiroso y padre de mentira. Todas las mentiras provienen de Satanás. Por eso Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, en los judíos no había la verdad sino solo mentira.
Hablaba mentiras como si fuera natural. Al oír esto, ¿qué hicieron? Quisieron matar a Jesús. Estaban convencidos de que eran el pueblo escogido, que servían a Dios y que Dios era su Padre. Pero cuando Jesús les dijo que en realidad su padre era el diablo y que estaban haciendo las obras de su padre el diablo, ¿qué hicieron los judíos? Se llenaron de ira y quisieron matarlo. Incluso hoy, muchos cristianos no renacidos llaman a Dios Padre. Sin haber nacido de nuevo, llaman a Dios muy naturalmente Padre. Cuando alguien nuevo asiste a la iglesia y escucha a otros orar diciendo nuestro Padre, simplemente repiten Padre nuestro. Al principio puede sentirse extraño, pero después de un tiempo se vuelve un hábito. Dicen Dios nuestro Padre, sin siquiera entender su significado. Pero ¿cuándo Dios se convirtió en su Padre? ¿Cuándo nacieron de nuevo? Nacer de nuevo significa que así como nacemos físicamente de nuestros padres, también debemos nacer espiritualmente de Dios al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Solo aquellos que han nacido de Dios llegan a ser hijos de Dios. Pero muchos que nunca ni siquiera han nacido de nuevo llaman a Dios Padre solo por costumbre. Incluso pueden orar de manera muy elocuente. ¿Saben? Eso es como levantar un celular y hablar sin que haya nadie al otro lado. Uno dice todo lo que quiere y terminando dice, bueno, voy a colgar, ¿ya? ¿Qué importa si cuelga o no? ¿Con quién estaba hablando realmente? Si alguien puede orar correctamente, eso significa que tiene una relación correcta con Dios. Y si alguien puede orar correctamente, significa que su vida cristiana también está en lo correcto. La oración no es un simple ritual. Pensemos en el privilegio de ser hijos de Dios. No hay nada más asombroso que eso. El creador de todo el universo, el que está por encima de toda la creación. Pero ese Dios es mi Padre, ¿lo pueden sentir? Es una verdad tan impresionante, pero para los que han sido salvos es una realidad. Debemos creerlo y debemos vivir con el orgullo de ser hijos de Dios. Ahora abramos en Salmos 103. Salmos 103. Salmo 103, leamos los versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Leamos juntos el versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí se menciona a los ángeles. Dice, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Habla de su poder. ¿Saben que después de Dios, los seres más poderosos son los ángeles?
Dios realiza muchas de sus obras a través de ellos, es cierto. Incluso cuando entregó la ley al pueblo de Israel, lo hizo por medio de los ángeles. Por eso en Daniel 12:1, Dios le dijo a Daniel: en aquel tiempo se levantará Miquel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es un ángel. Hay 3 ángeles especiales en la Biblia. Uno es Gabriel, el segundo Miquel y Lucifer. Lucifer es el ángel caído y que se convirtió en diablo por rebelarse contra Dios. Pero Miguel es el ángel guerrero, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. En Josué 23:10 también dice que cuando Israel iba a la guerra contra las naciones paganas, Dios les dijo: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Dios peleaba por el pueblo de Israel. Por eso un solo judío podía vencer a 1000 enemigos. Si Dios está con ellos, no solo 1000, sino 10,000 caerán. Pero ¿cómo lo hacía Dios? Porque Él enviaba a su ángel. En Isaías 37, cuando el ejército de Asiria con 185,000 soldados rodeó Jerusalén y amenazó al rey Ezequías, le enviaron una carta a Ezequías diciéndole: ríndete ahora o los mataremos a todos. ¿Crees de verdad que tu Dios podrá salvarte? Así blasfemaron contra Dios. Le dieron esa carta a Ezequías para que se rindiera. Pero él llevó la carta al templo y oró a Dios: Señor, léelo tú mismo. El rey de Asiria está insultándote. ¿Qué harás al respecto? Entonces el profeta Isaías vino y le dijo: no te preocupes, esta misma noche Dios acabará con ellos. Entonces esa noche Dios envió a su ángel y en Isaías 37:36 dice que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Israel no disparó ni una sola flecha. De hecho, esto ha sucedido varias veces en la historia. Más recientemente, cuando Israel se independizó el 14 de mayo de 1948, tuvo que enfrentar varias guerras y entre ellas la tercera, que es la famosa Guerra de los 6 días en junio de 1967. El presidente egipcio Nasser tomó el mando de una coalición de 14 naciones árabes y rodeó a Israel. Su intención era destruirlos por completo y arrojarlos al mar. Yo incluso tengo el cartel que ellos habían impreso una semana antes de la guerra, empujándolos al mar Mediterráneo. Decía: Go to hell, Zionists. Váyanse al infierno, sionistas. Así llamaban a los judíos que volvían a la tierra de Israel, sionistas. Decían: váyanse al infierno, sionistas. En ese momento Israel tenía solo 2.25 millones de habitantes y su territorio era del tamaño de la provincia de Gangwon en Corea. Los 14 países árabes tenían una población de 120 millones e Israel solo 2.25 millones. ¿Cómo podían ganar? ¿Podían luchar contra ellos? Los ejércitos árabes tenían misiles, tanques y aviones MiG de Rusia. Y les amenazaba con todo eso. Por supuesto que, Israel tenía aviones Phantom de Estados Unidos, pero comparando el poder militar, no tenían posibilidad de ganar. En términos de número de soldados, de verdad la diferencia era abrumadora. Los árabes intentaron aniquilar a Israel de un solo golpe y arrojarlos al mar, pero en solo 6 días Israel ganó. La guerra comenzó el día después del sábado y terminó el día anterior al sábado, exactamente en 6 días.
Por esto Israel triplicó su territorio y capturó toda la península del Sinaí, y en el sexto día Egipto se rindió. Si no se rendían, Israel amenazaba con destruir el Cairo. Nunca ha habido una guerra así en toda la historia del mundo. Hoy en día también algunos pensaron que jamás podría destruir a Israel rápidamente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Desaparecería de verdad Israel? Siria, Líbano e Irán, aunque todos ellos se unan contra Israel, no podrán vencerlo. Y pronto Rusia se unirá también. Pero en Ezequiel capítulos 38 y 39 dice que Dios arrastrará a Rusia, la orgullosa nación comunista, sujetándola por la nariz para llevarla a su propia destrucción. Sin saberlo, Rusia marchará contra Israel. Ezequiel 39:4 dice: sobre los montes de Israel caerás tú. Cuando antes viajé a Moscú durante varios años para evangelizar en Rusia, no pude decir esto directamente. Si les dijera que Rusia atacará a Israel y será destruida, probablemente me golpearían con palos hasta matarme. Casi se me salió, pero no pude decirlo. Pero se cumplirá sin duda. Ciertamente, Dios pelea por Israel a través de sus ángeles y lo ayuda. Salmo 103 dice: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, ¿no? Los ángeles cumplen la palabra de Dios. Ellos son seres extraordinarios, pero ¿saben que los ángeles no pueden ser hijos de Dios? Por ejemplo, Lucifer, un ángel, él se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Se rebeló contra él consigo a un tercio de los ángeles, pero al final todos fueron expulsados del cielo y se convirtieron en Satanás y sus demonios. En San Mateo 25:41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo aquí es Lucifer. Sus ángeles son los que se rebelaron con él y fueron expulsados al fuego eterno, dice. Pero Cristo no murió en la cruz por los ángeles caídos. Si un ángel cae, eso es el fin para él. Dios ha permitido que Satanás tenga cierta libertad por un tiempo, pero la razón por la que Dios creó a los humanos es completamente diferente de la razón por que creó a los ángeles. Dios creó a los ángeles como espíritus ministradores. Hebreos 1:7 dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Como ministradores, trabajadores quiere decir. Y Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios creó a los ángeles para que sirvan a los santos que serán herederos de la salvación. La razón por que Dios creó a los humanos fue para darles la posición que Lucifer codiciaba tanto. Sin embargo, hay una prueba que deben superar antes. Tienen que pasar por la tentación del diablo, que fue expulsado por querer ser como Dios. Por eso Dios está usando temporalmente al diablo. Deben vencer su tentación para obtener el derecho de ser como Dios. Lo claro es que Dios nunca murió por los ángeles. Ellos no pueden ser los hijos de Dios ni la esposa de Cristo. Los ángeles son simplemente espíritus ministradores. Por eso Hebreos 1:5 dice que Dios nunca ha llamado hijo a ningún ángel. Antes una vez alguien me dijo que había descubierto un gran secreto de la Biblia. Le pregunté cuál es y me respondió: ¿sabía usted que Jesús era un ángel? Dios escogió a uno de los ángeles y dijo: tú eres mi hijo. Eso dijo. Jesús
fue uno de los ángeles que fue escogido como el Hijo de Dios, según él. Me dijo que eso estaba en Hebreos 1:5. Así que lo busqué y ¿qué dice? Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Significa que nunca lo dijo. Hay que leer bien la Biblia. Dice que ni una vez llamó a sus ángeles su hijo. Él dijo, ¿a cuál? Se le fue este punto más importante y leyó todo lo demás a este señor. De todos modos, los ángeles son seres poderosos, sí. Son los más fuertes después de Dios. Pero jamás podrán ser hijos de Dios. Por eso en 1 de Pedro 1:12 dice que la salvación que hemos recibido es tan asombrosa. Es algo tan asombroso que incluso los ángeles anhelan mirar. Y Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, ¿sabían que cada salvo tiene un ángel guardián? Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cada salvo, cada hijo de Dios, tiene un ángel guardián, ¿lo sabían? ¡Cuán increíble ser hijos de Dios! Los ángeles nos sirven en el cielo. Cuando alabemos a Dios, ellos estarán como nuestros acompañantes en la adoración. Y ellos al ver nuestra salvación sentirán tanta admiración y asombro que nos envidiarán. Hebreos 1 dice que cuando Cristo regrese, cuando Jesús regrese, Dios traerá a su primogénito al mundo otra vez. Jesús aquí ya no es el unigénito, sino que ahora es el primogénito. Busquemos Romanos 8 un momento. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este pasaje vemos que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que han recibido la salvación han recibido el Espíritu de Dios. Como cantó nuestro coro hace poco, siempre me gozaré, aunque angosta senda es, el Espíritu conmigo está. Él está ahora aquí. Aleluya, Espíritu. Para la persona salva, perdón de pecados, la salvación, el nacer de nuevo, ser hijos de Dios y recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo son lo mismo simultáneamente. El Espíritu Santo está presente aunque uno no sepa que está dentro de él. Por eso en Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo vino cuando escuchamos y creímos. Debemos creer que el Espíritu Santo está presente.
Aunque no sepamos que Él está aquí, definitivamente el Espíritu está en los renacidos. Por eso no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El esclavo siempre siente temor, ¿verdad? Es porque puede ser expulsado por el más mínimo error. Así es un esclavo. Pero el hijo no tiene que preocuparse por ser expulsado. Él está confiado. Una vez que se convierte en hijo, una vez que es hijo de Dios para siempre. Por eso no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra adopción significa que, aunque originalmente no éramos hijos, fuimos adoptados como hijos. Por eso el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu, dice. Cuando el Espíritu Santo viene, da testimonio de que somos hijos de Dios, nos hace creer con certeza. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que somos coherederos con Cristo, herederos conjuntos, ¿no? Recibimos gloria junto con Cristo. ¿No es esto extraordinario? Somos herederos que pueden heredar todas las cosas espirituales de Dios junto con Cristo y recibir gloria con Cristo. Por eso, así como el Señor sufrió y entró en la gloria, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En fin, llegamos a ser hijos de Dios. Y Él ha puesto el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Hemos llegado a ser herederos de Dios. También en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando un niño nace, ¿cuál creen que es la primera palabra que diría? Ma, ma, papá. Ese sonido de la vida parece ser casi universal. En Estados Unidos dicen papá para padre, ¿verdad? Mamá, mam, papá. Esto no es algo que se aprenda, sino que es un sonido que viene de la vida. Clamamos Abba, Padre. Cuando recibimos la salvación, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así dice. Por eso, es increíblemente asombroso que seamos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Ahora pensemos un momento en la palabra nuestro Padre. No es solo mi Padre. Yo no soy el único hijo, sino nuestro Padre. Había mujeres que fueron a la tumba después de la resurrección de Jesús, y entre ellas estaba María Magdalena, quien fue a la tumba de Jesús para ungirlo con perfume. Y se encontró con Jesús resucitado. Jesús le dijo, ve a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Los llamó mis hermanos, my brothers, mi Padre, my Father and your Father. Mi Padre es vuestro Padre, hermanos. ¿No sienten algo conmovedor en el corazón cuando leen estas palabras? ¿Las leen nomás? Mi Padre es ahora vuestro Padre, y mi Dios es vuestro Dios. Estamos en la misma posición que Jesús. Antes de que Jesús muriera, Él era el unigénito. Unigénito significa el único hijo. Solo había uno. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es el Hijo de Dios que cayó del cielo a la tierra y murió.
El unigénito murió para dar nacimiento a muchos hijos. Después de su resurrección, Jesús ya no es el unigénito, sino que se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito. ¿Lo saben? Se convirtió en el hermano mayor. Por eso en Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando vino por primera vez, vino como el unigénito, pero después de su muerte y resurrección, ahora es el primogénito. Mis hermanos, mi Padre y vuestro Padre. Ahora Jesús, quien santifica, y nosotros que somos santificados, hemos nacido de Dios. Por eso dice que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos llamó mis hermanos. Jesús es el hermano mayor y nosotros somos sus hermanos menores. ¿No es asombroso? Ahora Jesús ya no es el primogénito porque han nacido hermanos menores. Así que nos hemos convertido en hermanos de Jesús, quien puede llamar a Dios Padre. Y nosotros, los salvos, no somos los únicos salvos, sino que hay muchos hermanos que han sido salvos, ¿verdad? Cuando las hermanas son salvas, más que hermano o hermana, espiritualmente todos somos hermanos. En la Biblia dice hermanos. Dios solo ama a los hijos. Por lo tanto, no hay espíritu de hija. Es el espíritu de hijo. Una vez alguien dijo, Dios, aquí están los hijos e hijas de Dios. Pero pensándolo bien, Dios no tiene hijas, solo tiene hijos. Porque nos dio el espíritu de hijo. ¿Lo saben, hermanas? No es espíritu de hija, sino de hijo. Por eso, ahora hemos recibido la autoridad de ser hijos de Dios. Recibimos este privilegio. Así que ahora es mi Padre y al mismo tiempo nuestro Padre. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos salvos. Hay muchos hermanos, por eso en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados significa ser salvos. Tan pronto como recibimos la salvación, tenemos comunión con el Señor. Muchos santos salvos están aquí, ¿cierto? Tenemos juntos comunión con el Señor. Cuando una persona nace, tiene a su familia, ¿cierto? Su madre, su padre, hermana o hermana mayor. Comienza la comunión con su familia. Es una comunión mutua. Y cuando va a la escuela, tiene comunión con los compañeros de clase. Y luego, cuando va al trabajo, tiene comunión con los compañeros del trabajo. Comunión con su propia gente. Así las personas salvas tienen comunión con los santos salvos. Los gorriones con los gorriones. Y las águilas con las águilas. ¿Acaso pueden jugar juntos los gorriones y las águilas? No, no pueden. Según su especie, nosotros, los salvos, tenemos comunión entre los cristianos renacidos. No estoy solo. Por eso dice, fiel es Dios. Y ahora en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los salvos se han unido en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la iglesia. Los salvos ahora están unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. En Efesios 4:3 dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Somos hermanos de un Dios Padre con la misma fe y esperanza y con el mismo propósito de vida. Somos uno.
Dios, nuestro Padre que está en los cielos. En esa frase está incluido todo esto. Dios es mi Padre y al mismo tiempo nuestro Padre. Los salvos ahora viven como hermanos sirviendo al mismo Dios Padre. Así que ahora veamos por un momento Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19, leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde ahora es una palabra dirigida a los salvos, y ya no sois extranjeros. Si frente a una casa dice prohibido el ingreso de ajenos, no se puede entrar. Solo entran las personas relacionadas. Antes de la salvación, en Efesios 2 dice que fuimos ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos. Tampoco somos invitados, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué ciudadanos? Ciudadanos del reino celestial. En Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Tenemos la ciudadanía donde nació nuestro cuerpo. Los que nacieron en Corea tienen la ciudadanía coreana. Así, al nacer de nuevo, somos ciudadanos del reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El cuerpo es ciudadano de esta tierra y el espíritu se ha convertido en ciudadano del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, Él nos llevará, y los salvos ya han completado su proceso de inmigración. ¿A dónde? No a Estados Unidos. Estados Unidos ya no es tan hermoso. Disculpen a los que están viviendo allá. Pero es verdad. Los coreanos cantan, en el hermoso Seúl, viviré en Seúl. ¿Acaso Seúl es tan hermoso? Antes, cuando yo estaba en Daegu y venía a Seúl, al llegar acá me quedaba sin aliento. El aire era tan contaminado que quería huir rápidamente. ¿Qué tiene de hermoso? En el reino celestial tan hermoso, hay la fragancia de las flores hoy, y el árbol de la vida da su fruto bien. Solo está mi Señor allá. Oh, mi hermosa tierra natal. Los ángeles me llaman desde ese cielo. Por eso nosotros, los salvos, somos ciudadanos del cielo con dignidad. Iremos pronto allá. Los trámites de inmigración ya están completos, la visa ya está, y no vamos en avión, sino que cuando el Señor venga, subimos así nomás. Parece que subiremos vivos como Enoch, así que esperemos un poco más. Así será. Por eso somos ciudadanos del reino celestial y conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es miembros? Es ser una familia. Somos la familia de Dios. Ahora los salvos son una nueva comunidad. Dios Padre, junto con Jesús, nos hemos convertido en hijos de Dios, muchos santos que pueden ir al cielo, hermanos y hermanas que forman un solo cuerpo con una sola sangre, la misma esperanza, la misma fe, el mismo propósito de vida, personas que vivirán para siempre juntas en el cielo dentro de poco. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? Por supuesto que la sangre es más espesa que el agua, pero el Espíritu Santo es más espesa que la sangre.
No importa cuán buena sea el lazo carnal, pues terminará en unas décadas. ¿Creen que vivirán con sus familias en el cielo? No. Disculpen, pero en el cielo terminará el parentesco. Todos los hermanos salvos se convertirán en uno y vivirán juntos. Así que el linaje carnal, las relaciones carnales terminan en unas décadas. Pero ser hijos de Dios unidos por el Espíritu es eterno. En el cielo también será eterno. Aunque no sepamos cómo viviremos juntos en el cielo, lo sabremos cuando lleguemos, ¿no? Pero cuando lleguemos será maravilloso. Nada en esta tierra se puede comparar ni siquiera con una 10,000ª parte del cielo. En fin, el espíritu es mucho más precioso que la sangre. Así que llegamos a ser la familia de Dios al recibir la salvación en Cristo. Nos hemos convertido en miembros de una nueva comunidad. Por eso en Efesios 3:20, la palabra nosotros aparece muchas veces en la Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo actúa en nosotros, los santos salvos, y lo que deseamos fervientemente y oramos se cumple. ¿Qué es esto lo que anhelamos? Él hace que cada día se añadan más personas a la salvación. El Señor obra en nosotros. No obra solo en mí, sino en medio de nosotros. ¿Me dejo entender? Después de ser salvos, no estamos solos. Debemos entender que hay muchos hermanos salvos, santos, renacidos juntos. Muchos santos con la misma fe y esperanza. La vida cristiana no es algo que se hace solo. En esa comunidad, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, significa que no debemos dejar la iglesia. Dejar esa congregación es dejar al Señor. En Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Galeos, de aquel lugar de idolatría donde construían la torre de Babel, Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Y cuando fue, su sobrino Lot lo siguió. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, los pastores de Abraham tenían muchos animales, ovejas y ganado, y Lot también tenía sus siervos y ganado. Entonces, el problema fue que los pastores de Abraham y los de Lot peleaban entre sí por los mejores pastos. Así que Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Está bien dejar que los pastores peleen entre sí? Hay que reprenderlos. Entonces Lot debió haber reprendido a sus pastores y jamás debió haber apartado de Abraham. Cuando salió el principio, siguió a Abraham, ¿verdad? Estar con Abraham es estar con Dios. Abraham le dijo, si te incomoda vivir conmigo, puedes irte. Dijo, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Elige tú primero. Entonces, este sobrino Lot, ¿qué debía haber dicho? ¿Cómo podría dejarte, tío? Dejarte es lo mismo que dejar a Dios. No me iré. Debió haber reprochado a los pastores, pero alegremente dijo, lo siento, tío, pero voy a escoger primero, ¿ya? Sodoma y Gomorra parecían tener agua abundante y ser como el huerto del Edén. So, tío, voy a ir allá donde está Sodoma y Gomorra, ¿ya? Está bien. Ve, vive bien. Anda. Abraham se quedó en el campo vacío, pero Dios estaba ahí con él. Cuando Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado y fueron destruidas con fuego y azufre, Abraham oró fervientemente y por eso Lot sobrevivió. Sí sobrevivió, pero
Como dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Lot apenas escapó con vida cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra se quemó. ¿Qué nos enseña esto? Aunque seamos salvos, si dejamos la reunión de los salvos, no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dejar a Abraham es dejar a Dios. De la misma manera, si recibimos la guía de alguien que fue salvo primero y por sus oraciones fuimos salvos ahí y en ese lugar llevamos juntos la vida cristiana, no debemos dejar el grupo de los santos que fueron salvos primero, porque el Señor está ahí en ese grupo. Dios es nuestro Padre, no solo mi Padre. Deben saber que dejar esa congregación salva es igual que dejar a Dios. Hay personas que dicen que son salvas, pero después de un tiempo no se les ve, ellos se van. Y otros que se van y luego reaparecen cuando creen que ya se han olvidado. Bueno, es afortunado porque al menos han vuelto, porque hay algunos que nunca se les ve. No podemos saber si esa persona realmente es salva o no. Estar en el grupo de los santos salvos puede ser la evidencia de salvación. Así que leamos juntos Romanos 14, versículos 7 y 8 por un momento. Romanos 14, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí nosotros. Qué palabra tan entrañable es la palabra nosotros. La congregación de los santos salvos. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es algo normal, no es nada especial. Cuando somos salvos, viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva o muera que soy del Señor. Esto es verdad. Mi alma y mi cuerpo no son míos, sino del Señor, todos nosotros. Por eso ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si somos salvos, somos personas que vivimos juntos para corresponder a la gracia de Dios. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos, ¿verdad? Es natural, no es nada especial. Pero yo no. Yo sí vivo para mí, sufro para mí y voy a morir para mí. Entonces algo está mal. Ahora somos personas que compartimos el mismo destino en la comunidad de los hijos de Dios para el Señor. Cooperamos juntos para el Señor y por el Evangelio del Señor para la gloria de Dios, según su palabra. Sea que vivamos o que muramos del Señor somos. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. El Señor murió por nosotros, y por eso fuimos vivificados, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La persona salva ya no vive para sí misma. Eso es normal. Vivimos para el Señor que murió y resucitó por nosotros. Piénsenlo bien. Si no fuera así, ¿no sienten en sus conciencias que algo está mal? ¿Piensan que ser uno solo significa reunirse los domingos para orar, cantar y tener comunión como hermanos? ¿No deberíamos compartir la misma esperanza, el mismo propósito de vida y el mismo destino, ya sea que vivamos o muramos? Todo es para la gloria de Dios. Así que ahora
estamos en esta manada que se llama nosotros. Veamos también Hebreos 2:10. Hebreos 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por quien son todas las cosas, significa que Él creó todas las cosas y las gobierna y preserva. De quien proceden todas las cosas. Quiere decir que el Creador gobierna y preserva todo lo creado. Este Creador, nuestro Señor, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice: Jesús murió en la cruz como un grano de trigo para dar nacimiento a muchos hijos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Convenía que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Significa que era conveniente que el Señor de la salvación muriera como un grano de trigo. Convenía que perfeccionase por aflicciones. Un grano de trigo debe morir para dar fruto y dar nacimiento a muchos hijos de Dios, para llevar muchos hijos a la gloria de Dios, ¿verdad? Así que el versículo 11 dice: Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito. Nosotros somos nacidos de Dios. Como nacimos del mismo, no se avergonzó de llamarnos hermanos. Por eso Jesús resucitado dijo: Ve a mis hermanos y diles: Sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora nos hemos convertido en hijos de Dios junto con Jesús. Llegamos a ser participantes de la gloria con Dios. Es algo maravilloso. Leamos Romanos una vez más. Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29, leamos juntos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, aquí dice: a los que antes conoció. Dios planeó y conoció de antemano que nos salvaría. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de nuestra salvación es darnos el Espíritu del Hijo y hacernos conformes a su imagen. ¿Qué significa recibir el Espíritu del Hijo y ser conformes a su imagen? El hermano menor debe parecerse al mayor, ¿verdad? Jesús es el primogénito de Dios y nosotros somos los hermanos menores. Solo hay que mirar al hermano mayor y hacer lo que él hace, el primogénito, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito y nosotros somos los hermanos menores. Por eso debemos imitar la imagen del Hijo de Jesús. En Jesús llegamos a ser hijos de Dios, y los santos salvos tienen comunión con el Señor. Debemos imitar cada vez más al Señor, ¿cierto? Los que son salvos, Dios nos predestinó para ser conformes a la imagen del Hijo. En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dijo: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
La madre, al dar luz, en los tiempos antiguos, algunas morían durante el parto. Cuán doloroso es, ¿no? Los que no dieron a luz no podrán entenderlo. Y criar también. ¿Es suficiente solo con dar a luz? Hay que criarlos. Los padres se esfuerzan y trabajan toda la vida por sus hijos. ¿Qué son los hijos? Para estos Gálatas, el apóstol Pablo sufrió dolores de parto para llevarlos a la salvación. Y después de ser salvos, cuando todavía no entendían qué significaba vivir según el Espíritu, los legalistas vinieron y confundieron su fe. Por eso dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo vuelvo. La palabra vuelvo significa que aunque ya se esforzó para predicarles el Evangelio y llevarlos a la salvación, ahora vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Cristo debe ser formado en nosotros, ¿sí? Por eso, nos salvó para que imitemos la imagen del Hijo, y la imagen de Cristo debe formarse gradualmente en nosotros. Debemos parecernos cada vez más al Señor. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Junto con Cristo, el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Uno debe andar como anduvo el Señor poco a poco. Lo que hablamos, pensamos y hacemos debe parecerse cada vez más al Señor. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué es la madurez cristiana? Nuestra fe debe crecer gradualmente y nuestra forma de hablar, pensar y actuar debe parecerse cada vez más al Señor, ¿verdad? Debemos imitar cada vez más al Señor y cuando Él venga, hasta este cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor. Así como el gusano que comía hojas entra en su capullo y sale convertido en mariposa y vuela, también la cigarra no se convierte en cigarra inmediatamente, sino que tiene un proceso de 7 años. Luego se quita su caparazón y vuela de repente. Así, debemos parecernos cada vez más al Señor hasta ser como Él cuando venga. Dicen que son salvos, pero cuando vemos cómo hablan, actúan y viven, siguen igual que antes. Bueno, no sé. ¿De verdad serás salvo? ¿Realmente? La salvación no es una teoría. Debe convertirse en verdad. Debemos parecernos cada vez más al Señor. Por eso en Colosenses 3, versículos 9 y 10 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El viejo hombre, antes de la salvación, ¿verdad? Hay que despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó. En Génesis 1:27, Dios creó al hombre a la imagen de Dios, pero cuando el hombre cayó, perdió toda la imagen de Dios. Pero cuando recibimos la salvación, nos devuelve la imagen de Dios que habíamos perdido. Por eso debemos imitar cada vez más la imagen de Dios que nos creó. Luego, en 2 de Pedro 1:4 dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos despojarnos de las cosas corruptibles de este mundo y ser participantes de la naturaleza divina, imitando la imagen de Dios quien nos creó.
En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos como Dios? Si el Padre es excelente, el Padre le dice a su Hijo, sé como yo. No le dice que está bien hasta la mitad nomás, sino que dice, sé como yo, por lo menos. Aunque no pueda ser mejor, quiere que por lo menos sea como Él, el Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos asemejarnos a Él cada vez más. Cuando ven a un monje en el templo, ¿a quién se parece? A Buda. Miren qué benevolente han hecho a Buda. Cuando los ven golpeando el gong de madera todos los días, parece que se van asemejando poco a poco de verdad. La benevolencia fluye de ellos. Alguien dijo, el monje se va pareciendo a Buda, pero ¿a quién deben parecerse los cristianos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12, cuando dice que miremos al Señor que nos perfecciona, es como un pintor que pone el modelo frente a él y lo pinta en su lienzo, copiando exactamente el rostro. Cuando estaba en Moscú, vi a un artista sentado dibujando rostros de personas. Y alguien me dijo, pastor, que le haga un retrato. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Y lo dibujó muy rápido. Era idéntico a mí. Así que lo enmarqué y lo colgué. Lo dibujó muy bien. Dibujaba al toque con el lápiz. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Significa que así como un pintor traslada cada cabello y cada ceja todo a su lienzo, así debemos trasladar todo lo del Señor a nuestro corazón y a nuestra vida. Debemos parecernos cada vez más al Señor. Por eso debemos ser participantes de la naturaleza divina, y cuando el Señor venga, hasta nuestro cuerpo será transformado como el del Señor, ¿verdad? En un cuerpo glorioso. ¿Están cambiando poco a poco? ¿Sí? Sí. Con confianza. Estamos cambiando, aunque sea poco a poco. Queda poco tiempo para que el Señor venga, así que debemos cambiar rápidamente. El apóstol Pablo dijo, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Los niños, después de ser salvos, son inmaduros, pero al madurar ahora debemos imitar al Señor. Esta es la evidencia de que somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Poder llamarlo así no será en vano. Debemos pensar en el Padre y asemejarnos a Él. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios manifestado en forma de hombre. El amor de Dios, la benignidad de Dios, el poder de Dios, toda la naturaleza de Dios se manifestó a través de Jesús en forma humana. Ahora nosotros, habiendo recibido la vida del Señor a través de Jesús, debemos parecernos cada vez más al Señor a través de Jesús. Veamos por un momento 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, versículos 1 al 3. Leamos juntos lentamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lean estas palabras en sus casas una y otra vez. Ahora somos hijos de Dios. Tiene un significado extraordinario. Mi Padre que está en los cielos y al mismo tiempo nuestro Padre. Nosotros somos así, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si no conocen al Padre, ¿cómo pueden conocer al Hijo, verdad? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? Siendo hijos de Dios, hay a veces que pasamos hambre, nos cansamos, enfermamos y somos pobres siendo hijos de Dios. Cuando Jesús no había comido por 40 días, cuando fue tentado por el diablo, estaba extremadamente agotado. Entonces el diablo apareció y dijo, ¿eres realmente el Hijo de Dios? ¿Por qué sufres tanta hambre siendo el Hijo de Dios? ¿Por qué estás muriendo? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Esa fue la primera tentación. Siendo Hijo de Dios, ¿por qué eres tan pobre? ¿Por qué eres tan miserable? ¿Acaso Jesús dijo, cierto, me había olvidado? Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Entonces no habría podido hacer pan de las piedras? Para ayudarnos a vencer la tentación, Jesús, teniendo el mismo cuerpo que nosotros, venció primero la tentación del diablo, incluso cuando él estaba extremadamente agotado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No significa que solo debamos aprender la palabra y satisfacernos con ella, sino que la vida de obediencia a la palabra es lo primero. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús decía, escrito está, escrito está. Rechazó al diablo hasta el final. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero siendo sus hijos, externamente aún no se ha manifestado lo que seremos. Los hijos de Dios son despreciados, odiados, pobres, miserables. Pero sin duda somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando el Señor venga, seremos como Él, ¿saben? Debemos ser transformados como el Señor para poder verlo. Solo los salvos vieron a Jesús resucitado. Asimismo, cuando el Señor venga por segunda vez, solo los salvos podrán verlo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando el Señor venga, tan pronto como lo veamos, seremos transformados como Él, transformados en un cuerpo glorioso. Porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que tienen la esperanza de ser como el Señor, no solo deben alegrarse de que serán como Él cuando venga, sino que deben purificarse como Él cada día, ¿cierto? Y a los hijos de Dios, cuando hacen mal, cuando pecan, ¿los deja así nomás? No, hay disciplina, porque Él los ama. Veamos un momento Hebreos 12 otra vez. Hebreos 12. Hebreos 12, desde el versículo 6. Porque el Señor al que aman disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y Dios, porque ama a sus hijos, cuando hacemos mal, nos disciplina. ¿Sí? Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuestro padre es un padre bien estricto. Él disciplina. ¿Qué hizo Dios cuando David pecó? Lo disciplinó, ¿cierto? Hizo morir al hijo que tuvo David. Aunque después Dios lo perdonó. ¿De verdad? ¿Cuánta disciplina recibió David durante su vida? Su hijo Amnón pecó, entonces Absalón lo mató y huyó. Y cuando regresó, ese Absalón codició el trono de su padre, y David tuvo que huir de su hijo Absalón. Fue expulsado del palacio y sufrió mucho. Todo eso fue disciplina. Hermanos, sí hay disciplina. Viene de distintas formas. A veces el padre hace mal, pero el hijo recibe la disciplina. Es un caso especial. Luego puede venir la disciplina física, la enfermedad como disciplina. No toda enfermedad es disciplina, pero hay enfermedades que sí vienen así. También, materialmente, Dios puede quitar todo lo que uno tiene. La disciplina puede venir también mentalmente. Hay varios tipos de disciplina. Cuando recibamos disciplina, dice, no menospreciéis el castigo de Jehová. Debemos aceptarla bien. Si no hay disciplina, somos bastardos y no hijos. Alguien dijo, voy a probar si realmente soy hijo de Dios o no haciendo algo malo para ver si recibo disciplina. ¿Así van a probar si hay disciplina o no? Cuando antes estaba en Gwangju, había dos hermanas que iban a una universidad técnica. Eran escultoras y yo aprendí un poco de escultura ahí. Y dejé una obra sin terminar en casa. Incluso compré herramientas de escultura así. Pero estas hermanas vivían bien la vida cristiana. Y llegó el tiempo de casarse. Y cuando les presentamos hermanos salvos, no les gustaron. No les gustaban. Entonces una de ellas se casó con un no creyente. No sé qué le gustó de él. Y entonces la otra hermana también la siguió y se casó con otro no creyente. Entonces les dije, así van a recibir disciplina. Pastor, vamos a ver qué es esa disciplina. Después de casarse, desaparecieron como el viento. No se sabía dónde estaban. Luego en un retiro en Seúl, apareció una de las hermanas cargando un bebé, toda demacrada. Pastor, recibí disciplina. Que lo experimente. La vi una vez y de ahí nunca más. Dijo que su esposo la hacía vender alcohol. Hermanos, es disciplina. No debemos menospreciar la disciplina. Es porque nos ama. En casos severos hasta mata. Si Dios ve que no debe dejar vivir, se lo lleva. Por eso en 1 Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Si verdaderamente es salvo, aunque la disciplina llegue hasta matar la carne, el espíritu no perece. Hay disciplina, pero no hay perdición. Hermanos, llamar así Padre nuestro que estás en los cielos, no saben cuán importante es, ¿sí? No es un asunto simple. Así que sabiendo que hay disciplina, bueno, hablando se nos ha ido mucho el tiempo. Esta oración del Señor, la oración que el Señor nos enseñó, pensaba que alguna vez debía hablar del Padre nuestro, pero al intentarlo me di cuenta que no era algo simple. Our Father in Heaven, esa sola frase, Padre nuestro que estás en los cielos, no saben cuánta responsabilidad hay en eso para nosotros. El ser llamados hijos de Dios es la máxima gloria y gracia que Dios nos ha dado y al mismo tiempo nos da una gran responsabilidad. Los hijos de Dios no deben actuar descuidadamente. Es una posición más gloriosa que la de los ángeles. Por eso debemos vivir dignamente como hijos de Dios. Bueno, continuaré hablando de esto la próxima vez. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, nosotros anduvimos lejos de ti y merecimos recibir tu juicio y castigo, pero te damos gracias por tu grande y maravilloso amor, porque tuviste compasión de nosotros, y el Señor Jesús murió en nuestro lugar, y con la sangre preciosa que derramó limpió eternamente nuestros pecados, y nos salvaste sin mérito. Gracias por esa gracia tan inmensa. Ahora nuestro cuerpo y alma fueron comprados por la sangre del Señor, por eso somos tuyos. Guíanos para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestras vidas, y para que podamos glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Te lo encomendamos, Señor, en tu mano misericordiosa y poderosa. Creemos que tu imagen en nosotros se irá formando cada vez más y que cuando vuelva, Señor, nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorioso como el tuyo. Guíanos para que toda nuestra vida pueda transformarse limpia y santamente cada día, así como tú eres santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.